A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que la fantasía de los niños se hace en realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de infantil de desarrollo más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Hubo un niño, hijo de actores, que quedó solo en el mundo. Su padre lo abandonó y al poco tiempo su madre murió. Para recaudar fondos y ayudarlo, un hombre de negocios decidió montar una obra de teatro. La obra se llamaba La Monja Siniestra, y para ahorrar costos, la actriz era una mujer a la que los hombres del pueblo la conocían muy bien, precisamente por su profesión nada parecida a la de monja. Quizás por ver a la mujer en tan extraño vestido de monja, en un papel muy ajeno a su oficio y vocación, o quizás por ayudar al huérfano, el teatro se llenó hasta los topes. Y en una escena, la monja siniestra encendió la antorcha y de paso encendió las cortinas y metió fuego a todo el teatro. La obra concluyó con casi 100 víctimas quemadas o aplastadas en medio del terror colectivo. No quedó ni un centavo de utilidad. Ese niño que empezaba de manera tan tormentosa su vida se llamaba Edgar Allan Poe, y su vida siempre fue un vértigo de drama sin fin. Poe, el maestro del relato corto, del suspenso y el terror, fue una víctima de todo y de todos a lo largo de su vida. Inclusive fue víctima de la democracia. En el año de 1847 se celebraban elecciones en los Estados Unidos y los cazadores de votos iban de taberna en taberna, emborrachando parroquianos y llevándolos a votar por sus candidatos de una mesa a otra. Un exceso de licor y de votos por la democracia para un Edgar Allan Poe que era alcohólico lo llevó a un hospital donde murió 2 días después. Y fue lamentablemente un día como hoy, 7 de octubre de 1849. Pero los lectores de todo el mundo nos emborrachamos con sus historias y estamos felices de no tener felices sueños. Las principales noticias del día. Titulares. En un plazo de 60 días se discutirán reformas urgentes en seguridad. El gobierno espera captar $2.100 millones en inversiones con la ronda petrolera Intracampos 2. Pedro Saona irá a arresto domiciliario por el caso Las Torres. La inflación en septiembre de 2022 llegó al 4.12% por aumento en segmentos como los alimentos y bebidas. En el segmento de opinión, situación de la economía ecuatoriana. Los editoriales serán de César Ulloa, Muerte cruzada o muerte lenta. Oscar Vela, Jóvenes en los 80. José Hernández, el prototipo de complotadora a tiempo completo. Noticias del día. En un plazo de 60 días se discutirán reformas urgentes en seguridad. Frente a una Policía Nacional golpeada en su imagen y en medio de una nueva crisis carcelaria, las funciones del Estado buscarán reformas legales que ayuden a enfrentar la inseguridad en las calles. La mesa de diálogo se instaló este 6 de octubre del 2022 entre Asamblea, Gobierno, Corte Nacional de Justicia, Defensorías Públicas y del Pueblo y Fiscalía. Gobierno y Asamblea trabajaron en el texto de un anteproyecto que la Presidencia debería presentar en unas semanas como proyecto económico urgente. En el caso de la seguridad, el trabajo será mucho más amplio y probablemente tendrá que dividirse en varios grupos de reformas. Serán 60 días de trabajo, indicó Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Las reformas más urgentes serán incluidas en el trámite de la Ley de Seguridad Integral. Esta iniciativa del Ejecutivo, presentada en enero del 2022, incluye reformas a varios cuerpos legales. Otros temas, en cambio, podrán ser nuevos proyectos de ley o ser incluidos en los que ya tramita la Comisión de Seguridad Integral.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, indicó que una de las necesidades es tener una política criminal y una política de drogas del Estado, dos temas que están incluidos en el proyecto de ley de seguridad integral. El general Mauro Vargas, inspector general de la policía, sostuvo que las reformas deben apuntar a enfrentar y neutralizar dos problemáticas: muertes violentas que están vinculadas al narcotráfico y muertes violentas con arma de fuego. El gobierno espera captar $2.100 millones en inversiones con la ronda petrolera Intracampos 2. En un evento este 6 de octubre del 2022, el Ministerio de Energías y Minas presentó el proceso licitatorio que busca la captación de inversiones para el desarrollo de fases de exploración y desarrollo de 6 bloques. Este proceso prevé la captación de aproximadamente $2.100 millones para las etapas de exploración y operación de los bloques que resulten adjudicados. Se estima que con la adjudicación de 6 bloques se puede obtener un adicional de 18.000 a 24.000 barriles de petróleo por día. Los campos que se conforman en esta ronda son exploratorios, que están ubicados en 3 zonas en producción. La información disponible incluye sísmica 3D y 2D. Además, el área cuenta con infraestructura existente correspondiente al transporte de hidrocarburos como el SOTE y OCP. Además, cuenta con una industria de servicios petroleros desarrollada. Los contratos que se manejarán en este proceso licitatorio corresponden a la modalidad de participación en la cual la operadora privada que resulte ganadora deberá invertir todo el recurso económico y técnico, lo cual implica que el Estado ecuatoriano no comprometerá ninguna inversión para el desarrollo de los campos, señaló el ministro de Energía. Los bloques a ser ofertados en la ronda han sido establecidos respetando las áreas destinadas en Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dijo el ministro de Energía. También las empresas que sean designadas en el desarrollo de los nuevos bloques deberán cumplir con el proceso de licencia ambiental previo a realizar las actividades hidrocarburíferas. Pedro Saona irá a arresto domiciliario por el caso Las Torres. Uno de los 11 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres, Pedro Saona, seguirá su juicio en libertad. El tribunal acogió su pedido y le sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y vigilancia policial permanente. La audiencia de revisión de medidas se realizó la tarde del 6 de octubre del 2022 en la Corte Nacional de Justicia. El tío político de Esteban Celi, también procesado por el caso Las Torres, cumplía prisión preventiva en la cárcel del Inca tras su deportación desde República Dominicana a finales de septiembre. Saona también es procesado por cohecho en el caso China Camc. El juez le dispuso prohibición de salida del país y también arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico. Con esta resolución, Pedro Saona recupera su libertad hasta conocer el desenlace del juicio por el caso Las Torres, que va por su día 32. En el expediente procesal, la dirección de la vivienda para que Saona cumpla el arresto domiciliario era la urbanización Las Riberas del cantón San Borondón, provincia del Guayas. Sin embargo, los moradores señalaron que al estar inmersos en un proceso penal, tanto Celi como Saona son consideradas personas no gratas dentro del conjunto residencial. El juez Luis Rivera acogió el pedido de Saona y cambió su dirección a Quito, específicamente en el sector de la avenida Mariana de Jesús. La inflación en septiembre del 2022 llegó a 4,12% por aumento en segmentos como alimentos y bebidas. La inflación anual de septiembre del 2022 llegó a 4,12% según el índice de precios al consumidor IPC, publicado este 6 de octubre del 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
en tanto que la inflación mensual alcanza el 0,36%. En términos anuales, lo que más ha incidido en el aumento de precios en septiembre, según el INEC, fue los alimentos y bebidas no alcohólicas. Le sigue transporte, bienes y servicios diversos, muebles, artículos en el hogar, entre otros. También hay segmentos de productos que han subido por encima de la inflación anual de 4,12% en términos interanuales. Estos son bebidas alcohólicas e estupefacientes, 7,12% alimentos y bebidas no alcohólicas, 7,1% transporte, 6,6% muebles y artículos para el hogar, 5,6% de educación y 4,6%. En septiembre, la canasta básica familiar llegó a 756,90, el aumento de 2,73 frente a agosto del 2022. Por ciudades, Cuenca es la urbe con la canasta básica familiar más elevada, con $785.75. Le sigue Quito con $782.84 y Guayaquil con $772.64. Entrevista del día. La mañana de este viernes en Radio Sucesos, Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UID, habló sobre el criterio jurídico sobre el incumplimiento al plan de trabajo del presidente. Veamos la nota. Primero, y vamos en orden con lo que ocurrió en la Asamblea. 103 asambleístas declaran que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno y muchos dicen esto no cabe en ninguna causal de nada, constitucionalmente hablamos. Otros digamos, esto da paso para la revocatoria del mandato, que va a ser el segundo tema que conversemos, y otros empiezan a buscarle calzar a este supuesto incumplimiento. ¿Cómo lo miras tú? A ver, el tema de la vamos a separarlo, ¿no? Los actos son independientes en cada una de las funciones, no existe una correlación interfuncional entre lo electoral ni tampoco el legislativo. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea Nacional? A través de una votación sobre la base de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realizar un análisis a la gestión de Guillermo Lasso sobre el cumplimiento de su plan de gobierno, plan de trabajo presentado, ojo, en la candidatura. No es el Plan Nacional de Desarrollo lo que ellos evaluaron, ¿sí? Lo que existe es claro tenerlo en cuenta, ¿no? Que quede aclarado que uno es el plan de gobierno, el otro es el Plan Nacional de Desarrollo. Así es. Aquí estamos dentro del plan de gobierno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que han votado? 103 asambleístas han señalado que el 25% de ese plan de gobierno ha sido incumplido por parte del binomio presidencial, que en ese momento era binomio presidencial, eran candidatos, pero ahora están dentro del esquema ya de representación. Entonces, ese 25% de incumplimiento fue resuelto por la Asamblea Nacional y hasta ahí queda. Yo no soy de la teoría, de hecho, que este acto no tiene efectos jurídicos ni tiene efectos políticos. Obviamente tiene un efecto político al interior de la Asamblea respecto de la clara demostración de las fuerzas de oposición al gobierno. Pero, por otro lado, Milton, esto sí es un acto que puede ser parte de un proceso de revocatoria de mandato. De hecho, se está cerrando un candado. ¿Por qué? Porque si se utiliza esta resolución de la Asamblea Nacional, la cual ya ha verificado un supuesto incumplimiento al plan de gobierno, cualquier colectivo, ciudadano, grupo de ciudadanos y demás puede utilizar esta resolución sobre la base del debate y adjuntar pruebas e iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Y el CNE va a estar atado de manos respecto al análisis que tiene que hacer, porque recordemos, Milton, que el CNE tiene que recibir el pedido de revocatoria de mandato, tiene que trasladarlo en este caso, a la autoridad que se pretende revocar el mandato, presidente de la República. Se tiene que hacer el proceso de descargo y el CNE evalúa si es que existe prueba o no respecto del incumplimiento del plan de trabajo. Pero en este caso el CNE no podrá revisar la resolución de la Asamblea Nacional, ¿sí? Porque sería revisar un debate de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral no puede realizar actos de fiscalización de la Asamblea Nacional. Son dos cosas diferentes, digamos, legalmente hablando, pero políticamente es como que se las quisiera conectar, ¿verdad? Porque sí, se las quiere conectar. Ajá. Sí, Milton, se las quiere conectar, pero de hecho sí puede ser funcional esa resolución de incumplimiento de plan de trabajo al momento de iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato.
puede ser la prueba para iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Obviamente, la voz oficialista ha tratado de restar valor jurídico a esta situación, pero claramente se puede ver que dentro de las causales que establece, en este caso, el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana, está el incumplimiento del plan de trabajo, y en este caso está siendo declarado por otro órgano que tiene plenas capacidades de fiscalización y control sobre el Poder Ejecutivo. Ahora, vamos viendo en el tema exclusivamente legislativo, Esteban, que es en base a la resolución que cuando se la tomó esta semana, los 103 votos, empezaron a decir, a ver, vamos buscando la forma, algunos, de enjuiciar políticamente para buscar destituir al presidente. 2 artículos de la Constitución, y se los leo rápidamente para que la gente que nos escucha los entienda. 129. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos: por delito contra la seguridad del Estado. ¿Hay o no hay? No existe, no hay. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. No hay procesos judiciales en contra del presidente de la República ni sentencias condenatorias ejecutoriadas. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio, por razones políticas o de conciencia. Tiene que ser declarado a través de autoridad competente, no tenemos procesos judiciales, Milton. Entonces, el 129 no se aplica. No se aplica, no tenemos juicio político para el presidente de la República. El 130 dice, la Asamblea podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. 1, por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. No existe. 2, no existe perdón, Milton, que te interrumpa, no existe ni declaratoria de arrogación de funciones ni tampoco un proceso iniciado en la Corte Constitucional para el control del mismo. 2, por grave crisis política y conmoción interna. No está declarado, es el mismo caso que lo tuvimos al momento del paro, donde sí tuvimos crisis y declarada la conmoción a efectos del estado de emergencia, pero no pasó. ¿Sí? Esto no se aplica. Este es el que se buscó, y porque ya se usó, no se puede volver a utilizar. No se puede volver a utilizar, además tendríamos que estar en una grave conmoción interna o crisis política declarada por el propio Ejecutivo. Recordarás, y es bueno que los ciudadanos recuerden, cuando se dio el proceso y se declararon los estados de excepción, los estados de emergencia en virtud del paro, recordaremos que el secretario jurídico de la presidencia quitó el decreto ejecutivo a última hora cuando se iba a declarar, cuando se iba a iniciar el proceso de destitución presidencial. Entonces, la crisis política no existe y tiene que ser declarada. No va por ahí. No se aplica, Milton, ni el juicio político ni la destitución, pero sí la revocatoria de mandato. Jorge Berlo, gerente general de la EMOB, habló en Radio Sucesos la mañana de este viernes sobre la rehabilitación vial. Escuchemos lo que dijo. Tema importante para Quito, que se trabaje en las vías de la ciudad, que se cumpla con la rehabilitación vial, el reasfaltado o el asfaltado. ¿Cómo está el proceso? Al haberse, en días anteriores, al haberse cumplido un año de la administración del doctor Santiago Guarderas, como EMOB hemos dado cumplimiento a las disposiciones de iniciar de manera inmediata la rehabilitación vial de las vías del distrito. Y lo más importante, una de las disposiciones que yo recibí del señor alcalde es que regresemos la mirada a las parroquias rurales. Es así que estamos también interviniendo no solamente en el distrito metropolitano de Quito, sino también en las parroquias rurales. Quiero hacerle conocer muy rápidamente, Milton, es una estadística para que vea la ciudadanía y pueda sacar sus propias conclusiones. El presupuesto institucional del EMO para obras en el año 2010 al 2020 fue más allá de 1.700 millones de dólares y se ejecutaron 365 kilómetros en repavimentación. En la actualidad, el presupuesto del EMO el año anterior, en el año 21, fue 32.5 millones. Para el presente año se nos duplicó y tenemos un presupuesto 2021 y 2022 de alrededor de 100 millones de dólares. Y esto no representa ni siquiera el 6%, Milton, del gran presupuesto que tuvieron. Y mire, este momento estamos en ejecución y comprometidos alrededor de 230 kilómetros en este momento en el distrito metropolitano y sus parroquias. LEMO, este momento, tiene bajo su responsabilidad directa es 130 kilómetros. Usted conoce que el año anterior el Consejo Metropolitano entregó una partida presupuestaria de 10 millones de dólares
a los GAT parroquiales a ser distribuido de manera equitativa, lo cual representa alrededor de $304,000. ¿Qué tenían que hacer los GAT parroquiales? Presentarnos al EMOB los estudios una vez y nosotros proceder a revisar. Una vez que se verificó que cumplen todas las especificaciones y la normativa vigente, se procedió a aprobar y de manera inmediata es a entregar el anticipo. Este momento todos los GAT parroquiales cuentan con sus anticipos. Hay un buen grupo de parroquias que han concluido y las parroquias se está interviniendo es alrededor de 100 kilómetros, lo que suma los 230 kilómetros. Este es el trabajo que venimos desarrollando, Milton, a la ciudadanía. Si bien es cierto, estos cierres viales que estamos realizando causan mucha molestia, especialmente en la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Pero yo le digo a la ciudadanía, más molestias le causa tener vías en mal estado, que lo que hace es dañar sus vehículos, y nosotros vamos en los próximos días ir entregando ya vías al distrito, vías en óptimas condiciones, muy bien señalizadas, y eso le va a garantizar es una seguridad en la movilidad a todos los usuarios de las vías. Tiene razón, porque realmente es preferible aguantarse un rato el tráfico por los cierres viales que caer en los huecos a cada rato, es cierto. Pero claro, también la gente tiene que informarse, ya que usted menciona el tema de los cierres viales y luego ya detallamos un poco el plan que usted ha empezado a hacerlo, gerente. Mucha gente dice, ¿por qué no trabajan de noche? Mucha gente, sí, es verdad que aquí nada nos cuadra, ¿no? Que si no trabajan, ¿por qué no trabajan? Que si trabajan, entonces, ¿por qué trabajan? Somos bien complicados, ¿no? Los ecuatorianos. Pero bueno, ¿por qué no trabajan de noche, por ejemplo? Milton, muy bienvenida a su pregunta. Mire, como yo le daba a conocer con esta rápida estadística, la intervención en realizar 24 horas tiene un costo mucho mayor, porque el valor de lo que estamos tratando es, con nuestros pocos recursos, tratar de intervenir en más sectores en el Distrito Metropolitano de Quito. Si tuviéramos todos los recursos, esa es una opción muy valedera, trabajar. Pero también, Milton, le voy a hacer una reflexión. Si yo trabajaría en la noche, mire, las quejas que tenemos de las personas que habitan en el sector, que no les que la máquina no me deja dormir, claro. No me deja dormir. Que de día el tráfico, de noche el sonido. Sí, exacto. Es verdad. Entonces, qué difíciles que somos. También sí se hace todo ese tipo de análisis, y por eso es que las intervenciones lo realizamos desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Pero como bien dicen, si trabajan de día, alcanzan a rehabilitar más kilómetros de carretera, de vías. Justamente. Y también Milton, dependemos, ¿no es cierto?, del clima. Ya en estos días tenemos la presencia de lluvias. Eso hará que sí comencemos a cambiar el plan de trabajo, porque ahí sí, en la noche nos tocará intervenir haciendo levantar toda la estructura antigua, y en la mañana ir recuperando el tiempo que nos permita, en la mañana especialmente porque las lluvias se presentan pasado mediodía, y en la mañana proceder a recuperar la estructura. Veo que hay una campaña, digamos, de medios de comunicación, donde ustedes anuncian cuáles son los sitios intervenidos para que la gente un poco planifique su movilidad. Pero si es que no vemos esa campaña, ¿dónde nos podemos enterar? Es decir, yo me quiero ir al sur de Quito, pero ya sé que están trabajando. ¿A dónde entro para ver? Sí, justamente dentro de nuestras redes sociales está el plan de cierres de las vías, está dentro en Obras Quito. Usted puede entrarse vías intervenidas y vías alternas, puede encontrar todo el tema. Es importante lo que usted manifiesta, porque, mire, el tema de vías alternas, hacemos un trabajo antes de la intervención, conjuntamente con las entidades que manejan el tema de la movilidad. Hacemos un trabajo con la MT, con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Territorio, y diseñamos un plan estratégico y damos vías alternas en el distrito, en las vías que estamos interviniendo. Es un plan consensuado con todas las entidades que manejan el tema de la movilidad en el distrito metropolitano. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a tratar algo sobre la situación económica del Ecuador, debido a que altos funcionarios del gobierno, entre ellos el señor ministro de Finanzas y el propio presidente de la República, ha dado a entender hace pocos días que la situación de la economía ecuatoriana es muy saludable. Y veamos eso, pues, no porque el gobierno mienta, sino porque la interpretación de los datos que existen pueden indicar, digamos, cosas muy ciertas o algunas dudas sobre el particular. En primer lugar, el crecimiento de la economía. No hay que olvidar que el año 2020, la economía ecuatoriana, igual que la economía mundial, la economía de Estados Unidos, de Europa, de China, todo se desplomó. Y se desplomó por efectos de la pandemia. En el Ecuador, el Producto Interno Bruto sin inflación se desplomó al 7.2%. Y el año 21, que corresponde al año el segundo semestre del presidente Guillermo Lasso Mendoza y el primer semestre del gobierno anterior del señor Moreno, la economía se recuperó y creció al 4.2%. Naturalmente que una serie de países en el mundo se recuperaron el 21. En América Latina, muchos países crecieron mucho más que Ecuador, se recuperaron mucho más que Ecuador en términos del crecimiento del PIB. Pero 4.2% sonaba razonable y es razonable. Pero para este año, el presidente y los altos funcionarios del gobierno dicen que la economía va a crecer sin inflación al 3% anual. El Banco Central en sus últimas estimaciones cree que la economía va a crecer en 2.8%, por una serie de razones que tienen que ver con la fortaleza de los factores que expanden demanda interna, como el gasto público, como la inversión pública, etcétera. Creo yo que debido a eso no va a crecer sino al 2,5%. Pero aún suponiendo que la economía ecuatoriana crezca al 2.5, 2.6%, digo usted, hasta el año 2025, queridos amigos y amigas, una pequeña proyección simple, aritmética, indicaría que cuando entregue el poder el señor Guillermo Lasso Mendoza, el ingreso per cápita real sin inflación será igual al año 2012. Eso implicará que hemos perdido y seguimos perdiendo 12, 13 años de estándar de vida. Y eso es lamentable. Ecuador, como ya hemos dicho, para recuperar el estándar de vida y ingresos por habitante de hace muchos años, tenemos irremediablemente que crecer al 5% anual en términos per cápita, lo que significa crecer en términos globales al 6.4, 6.5%, porque la población, de acuerdo a estimaciones oficiales, está creciendo aproximadamente en 1.4% anual. De tal manera de que hay crecimiento de la economía, sí, sea el 2.8, sea el 3%, hay crecimiento, no hay hundimiento de las actividades económicas este año 2022, ni el año 2023, pero es un crecimiento totalmente insuficiente a los efectos de luchar contra la pobreza, contra las desigualdades, para aumentar las recaudaciones tributarias y el gasto público. La economía necesita crecer al 5% anual en términos per cápita de aquí en los próximos 10 años, ¿sí? Pero, ¿qué otras cosas más podemos decir sobre la situación económica del país? Hay sectores importantes que están en una situación sumamente, no delicada, sino sumamente fuerte. El sector exportador. Las exportaciones ecuatorianas están creciendo como al 31, 32% y las importaciones crecen al 36%. Ve usted lo que está pasando con las exportaciones de camarón. Este año es posible que la exportación tenga 8.000 millones de dólares. Luego usted tiene pues lo que es exportaciones de productos de la minería, más de 2 a 3.000 millones de dólares. Ve usted lo que está pasando con el sector pesquero, atún y otra serie de especies del mar. También es otro factor muy importante. Tenemos una balanza comercial y de servicios superavitaria este año, el año pasado también, y creo que el año que viene también. Y el superávit en cuenta corriente, lo que se llama cuenta corriente de balanza de pago, tenemos también un superávit este año y terminaremos con superávit. Entonces el sector externo dentro de la economía global luce muy bien. Los exportadores privados fundamentalmente están haciendo un extraordinario trabajo.
haciendo inversiones para aumentar la productividad y aumentar las exportaciones, que serán complementadas con el esfuerzo del gobierno para tratar de firmar tratados de libre comercio y expandir de esa forma los mercados internacionales y expandir las exportaciones privadas del país. Eso es importante. En materia de recaudaciones tributarias también hay datos importantes, ¿no? Y acertados. Las recaudaciones tributarias este año, por ejemplo, están creciendo a más de 25% anual. Y esto es una consecuencia, sencillamente, de la ley correspondiente tributaria, que aumentaron la tasa de tributos al impuesto al patrimonio personal como el impuesto a las empresas. Pero también tenemos que reconocer que hay un esfuerzo importante del SRI para combatir la evasión tributaria. Y aquí se está haciendo un buen trabajo y las recaudaciones están por este factor también aumentando. Pero también la inflación ecuatoriana de cerca del 3.2, 3.3% y la inflación mundial que afecta al Ecuador está produciendo también aumento de las recaudaciones de muchos elementos, entre los que iguales tiene las importaciones, la recaudación de las importaciones, que son derechos arancelarios que hay que pagar cuando uno importa un producto A o B, C. Entonces, desde el punto de vista de recaudaciones tributarias, sencillamente hay un buen trabajo, la economía está demostrando aproximadamente unos muy buenos resultados, y es posible que las recaudaciones tributarias este año suban mucho más allá de 15.000 millones de dólares. El SRI piensa y estima que este año las recaudaciones tributarias serán como 18.000 millones de dólares. Eso es importante porque le da más recursos al gobierno. ¿Para qué? Para financiar sus actividades económicas adecuadamente. Amigos y amigas, estos son algunos factores importantes que tienen que ver con la situación económica del Ecuador. La próxima semana seguiremos con otro tipo de temas importantes como la liquidez global de la economía ecuatoriana, ¿sí? Veremos la próxima semana un nuevo episodio sobre la situación económica del Ecuador. Mientras tanto, pues le agradecemos a ustedes la atención que han prestado a este programa el día de hoy. Gracias, amigos, y hasta la próxima semana. Editorial. Muerte cruzada o muerte lenta. César Ulloa, La Hora. La gobernabilidad está en terapia intensiva en un hospital democrático desmantelado y también quebrado. No hay por dónde ni cómo. El paso está bloqueado y se avecina una tormenta. Nadie abre las manos como muestra de responsabilidad con el país, peor aún en época de elecciones. ¿Es algo nuevo lo que sucede? Definitivamente no. En nuestra historia, desde la transición a la democracia, no hay en el registro republicano una época de estabilidad total. Nos hemos acostumbrado a vivir entre sobresaltos, en la incertidumbre, al filo de la quebrada. Nuestra manera de ser y estar en la política es al susto, pues parece que tener una democracia de calidad no nos gusta ni tampoco nos calza. La adrenalina del caos seduce más que un futuro institucional predecible. Esto inyecta el rumor colectivo de que cada gobierno está a punto de caerse a los pocos meses de haber cruzado la puerta de Carondelet. Las cifras de aceptación de los presidentes desde 1979 son variables, tanto que desde los años 90 comenzaron a decidir alrededor de las encuestas y los resultados de grupos focales. Entonces, lo que miramos no es nada diferente. Sin embargo, hay algunas variables y nuevas que sobrepasan el debate acerca del mandatario de turno y del que venga. El crimen organizado con tufo de narcotráfico, la inseguridad y el estado de ánimo por los suelos, más aún y después de la pandemia. Las cifras del empleo se mantienen en rojo. La mayoría de la gente conversa sobre lo peligroso que se ha vuelto todo. La pérdida de confianza es un tema de alta sensibilidad y de difícil recuperación. El día de hoy se empieza a percibir un aroma de muerte cruzada, aquel artefacto de la Constitución de Montecristi en 2008, y esta alternativa es una suerte de muerte lenta, valga la metáfora, de algo que tampoco terminó de nacer, en el sentido de que el presidente tendrá la obligación de llamar a elecciones en un tiempo definido y con eso se inauguraría un nuevo ciclo. Pero nadie sabe si este será mejor, pues la política está en acelerada descomposición. Ni 1 de cada 10 ecuatorianos cree en los políticos. César Ulloa, La Hora. Jóvenes en los 80, artículo de Oscar Vela publicado en Forbes, Ecuador. El tránsito entre la adolescencia y la juventud, cuando han pasado ya algunos años,
no suele generar recuerdos especialmente felices. En esa felicidad está contenida la juventud misma, que se compone de una vertiginosa travesía por los descubrimientos, transiciones, locuras y nuevas experiencias que al final un día se estrellarán inevitablemente con la realidad del mundo adulto, al que hasta entonces solo se lo veía de lejos y con total despreocupación. Por supuesto, como todo lo que sucede en la vida, los recuerdos tendrán una perspectiva diferente dependiendo del ángulo desde el que se los mire. Así, nunca será parecido ni tendrá el mismo efecto el recuerdo de un joven europeo de los años 20 o de los 40, o el de un muchacho vietnamita de finales de los 50, 60 y 70, con jóvenes de otros lugares y de otros tiempos. Tampoco se parecerán los recuerdos de los jóvenes de estratos pobres o de clase media y alta en una misma nación, aunque el entorno y las circunstancias generales sean comunes para todos. Normalmente, las consecuencias de tales fenómenos nunca son iguales para unos y para otros. Los que fuimos adolescentes y jóvenes durante los años 80 en el Ecuador, a pesar de las crisis que jamás superamos, ni nos han abandonado nunca y que casi siempre son las mismas, tanto en lo político como en lo económico, vivimos con la sensación de que nuestro país era en efecto una isla de paz. Lo cierto es que en esos tiempos caminábamos por la noche y durante las madrugadas por las calles del norte de Quito y atravesábamos a pie el Parque La Carolina o las zonas de la Floresta, la Mariscal, la Avenida La Prensa o la Avenida 6 de Diciembre para regresar a nuestras casas luego de las fiestas. Hoy hacer esto durante el día resultaría suicida. En los años 80 los crímenes en nuestras ciudades eran eventos poco frecuentes y cuando se producían de tanto en tanto realmente conmocionaban a la población. Hoy los crímenes son la noticia diaria, casi exclusiva de los medios de comunicación. La irrupción en el país de un grupo armado como Alfaro Vive Carajo, que emulaba de alguna forma a los grupos terroristas de Colombia y Perú y cometió varios atentados y acciones delictivas, alteró esa sensación de paz que imperaba entonces en el Ecuador. La consecuencia inmediata se tradujo bajo la óptica de nuestros ojos jóvenes en la aparición de los escuadrones volantes, un grupo de élite de la Policía Nacional que fue responsable de violaciones a los derechos humanos, desapariciones y muertes de decenas de personas en su efímera vida entre 1985 y 1988. Los universitarios de esa época recordarán aún con temor cómo conteníamos el aliento y todos callábamos o nos paralizábamos de pronto cuando aparecía uno de esos camiones en las calles durante los festejos o reuniones, al pie de licorerías, discotecas o bares. Y, sin embargo, tras esa época de violencia inusitada, todo pareció volver a la calma, o al menos eso pensábamos los crédulos jóvenes de entonces. Durante los 80 nuestra juventud se forjó en el barrio. Fuimos gente de callejear y de vivir a nuestras anchas en ciudades, incluso Guayaquil y Quito, las más pobladas, que eran todavía pueblos grandes. En esa época aún no teníamos tráfico, así como tampoco teníamos teléfonos celulares, ni computadoras personales, ni redes sociales. La vida era más simple y relajada, sin duda, y por esas carencias tecnológicas nuestras actividades se hacían normalmente fuera de casa. En el norte de la ciudad de Quito, por ejemplo, los conflictos entre jóvenes se resolvían casi siempre a puñetes detrás de la tribuna de los shiris, y después del intercambio sin reglas escritas, pero con códigos que casi todos respetábamos, allí quedaba la cosa. Y aunque los espectáculos grotescos eran aquellas fiestas desenfrenadas que se organizaban en los exteriores de la Plaza de Toros a inicios del mes de diciembre, predominaba en ese lugar y en varios rincones de la ciudad una inmensa mayoría de borrachines, cantarines y parranderos, antes que los violentos que siempre fueron una minoría. Tal como los jóvenes ecuatorianos de hoy, y creo que como los de siempre, los de los 80 vivimos en medio de crisis permanentes que se renovaban año tras año, década tras década, según los tiempos cambiaban. Pero los que no vivimos en esos tiempos, me atrevo a decir que tampoco en los 90s, es el grado absurdo, brutal y desmedido de criminalidad y los niveles de violencia que se viven en el Ecuador actual. Muchos en este punto se atreverán a detallar culpas y señalar culpables, y se referirán, entre otros fenómenos, al feriado bancario, a la crisis financiera, a la migración masiva de ecuatorianos, a la falta de empleo,
a la inestabilidad política, al gobierno de una década fatal en la que se entregó el país a las mafias del narcotráfico o a los gobiernos sucesivos que no han podido controlar este desangre. Pero la verdad es que entre tantos culpables, los primeros somos los jóvenes de esas décadas pasadas que vivimos o soñamos que vivíamos en una isla de paz y que hoy, por acción u omisión, la hemos hundido en esta pesadilla. Artículo de Oscar Vela, publicado en Forbes EC. El prototipo de complotadora a tiempo completo. José Hernández, 4 pelagatos. ¿Qué querían esos 103 asambleístas que votaron una resolución según la cual el presidente Lasso incumplió con el Plan Nacional de Desarrollo? Algunos dicen no haber pensado, como sí lo hizo la ponente Mireya Pazmiño, que preside la Comisión Económica, que con ese texto cualquier asambleísta o bloque legislativo puede iniciar o presentar un juicio político contra el primer mandatario. Pazmiño lucía tan entusiasmada que puso sus deseos por delante de la letra de la Constitución. Por eso, más tardó en hacer declaraciones aparatosas que en sumar abogados y constitucionalistas que, en sus cuentas sociales, mostraron que su resolución es un mero saludo a la bandera. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué se apuntan en esas movidas partidos como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano? De parte de Pazmiño no sorprende. Si se miran sus actuaciones en la Asamblea, hay que considerar que también esta vez hizo su trabajo. Lo curioso es que asambleístas de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano actúen como si no se hubieran percatado de que Mireya Pazmiño es quizá el cuadro más activo del grupo de asambleístas adscritos a la línea de Leonidas Issa, es decir, el grupo que complota abiertamente y a tiempo completo. Ellos actúan según la receta inspirada en un principio táctico de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, de la combinación de todas las formas de lucha. Los Pandora Papers, la sublevación en la calle, el intento de mandar a la casa a Lasso recurriendo a la muerte cruzada, el incumplimiento de su plan de gobierno, no importa la causa o el pretexto. Pazmiño, Issa y los suyos no descansan. Su plan no es contra Guillermo Lasso, tampoco lo fue contra Lenín Moreno. Su plan es capturar el poder. Y si por ahora no lo pueden obtener, la receta dice que deben desprestigiar, erosionar y destruir el Estado y el sistema. Impedirle que funcione. Ellos quieren instalar sobre sus cenizas el comunismo indoamericano. El correísmo no comparte exactamente los mismos postulados, pero ante la urgencia de recuperar el poder para limpiar los expedientes judiciales de sus líderes, les interesa promocionar el caos, del cual esperan salir con alguno de ellos sentado en la silla que hoy ocupa Guillermo Lasso. A menos que el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y las otras fuerzas políticas compartan esa estrategia, no se entiende por qué juegan el papel reservado a los tontos útiles de aquellos que trabajan profesionalmente para aniquilar el sistema. Ellos dirán que no han votado siempre con el correísmo y los golpistas de Issa, y es verdad que asambleístas de la Izquierda Democrática y del Bloque Social Cristiano han puesto votos para impedir sacar del cargo al presidente. Pero, curiosamente, participan sin explicar sus razones en las movidas del correísmo y de los amigos de Issa, que han convertido a la Asamblea en un poder que suma en el país desasosiego, desgaste institucional, toxicidad en la esfera pública e incertidumbre. Un poder impredecible. Los demócratas nada tienen que hacer con la combinación de todas las formas de lucha. Es fácil entender que los dinamitadores del sistema mezclan procedimientos democráticos con intentonas de golpes de Estado y violencia que a su vez produce delitos comunes y delitos políticos. Y eso es lo que se vio en los 18 días que duró el secuestro de la Sociedad de la Sierra en particular. Y sin embargo, esa visión para conquistar el poder ya cambió la dinámica política de la Asamblea. No hay movidas del correísmo y de los amigos de Issa que no tengan que ver con esa determinación política y delincuencial de acabar con el gobierno de Guillermo Lasso.
Esa pulsión prevale sobre la necesidad de producir política para contraponerla a la del Ejecutivo. Para esa mayoría, el gobierno es una presa, sus ministros un trofeo y el presidente el objetivo central. La pedagogía que debería irradiar esa asamblea es aquella donde se preparan gabinetes en la sombra, los asambleístas cotejan la realidad, conocen sus particularidades y sus cifras, fiscalizan al gobierno y acompañan sus críticas con propuestas a la opinión. Esa debería ser la competencia en boga, pero no. La escuela es la que encarnan asambleístas como Mireya Pazmiño, dedicados a complotar. No es la primera vez que ella ataca burro, como dicen los villaristas, pero mientras se encuentre demócratas en la asamblea que sin mayor análisis se suman a sus iniciativas, ella y sus amigos tienen carta blanca para actuar. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. España reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los niños robados en la dictadura. La nueva Ley de Memoria Democrática aprobada en España reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los niños robados durante la dictadura. En la Guerra Civil Española y el posterior régimen del dictador Francisco Franco, la práctica del robo de niños a familias con ideología de izquierdas fue algo frecuente en algunos hospitales. Las asociaciones estiman que cerca de 300.000 bebés fueron separados de sus familias entre 1936 y 1975. Soledad Luque es la presidenta de una de estas organizaciones. En el primer momento retirando los hijos a mujeres con ideología antifranquista, en la segunda etapa ya el objetivo se amplía a mujeres de sectores muy vulnerables donde se les dice que su hijo ha fallecido cuando es falso. María José Robles es una de las afectadas. Jamás conoció a su hermana melliza, a la que dieron por muerta al nacer, pero cuyo cuerpo nunca vieron ni pudieron enterrar. Les dijeron que debía quedarse en una fosa común cercana al hospital. Hoy todavía trata de encontrarla. Y necesito encontrarla porque vinimos las dos a la vez. Entonces a mí me agobiaba mucho pensar cuando era pequeña que ella estaba aquí y yo estaba bien, y por qué me hacía preguntas, y por qué ella está ahí en un cementerio y yo estoy aquí cuando se demuestra que no está aquí. Es un alivio por una parte porque no está ahí, pero no sé dónde está. A pesar de que ninguna de las 2.136 denuncias presentadas entre 2011 y 2019 prosperó, debido a que los hechos se habían prescrito, algunos como Mario Vidal consiguieron encontrar a sus familiares. La madre de Vidal lo tuvo a los 23 años sin contraer matrimonio y el niño fue entregado a otra familia. A pesar de que ella intentó recuperarlo, un documento oficial afirmaba que fue abandonado. Mis padres pagaron 125.000 pesetas por mí en el año 66. Creo que la vida de una persona no tiene un valor económico. Vidal consiguió encontrar también a su hermanastro, que falleció 3 años después, pero sigue sin saber quién era su padre biológico. Europa reclama sanciones a los funcionarios iraníes implicados en la muerte de Mahsa Amini. El Parlamento Europeo pide a Bruselas que imponga sanciones a los funcionarios iraníes implicados en la muerte de Mahsa Amini y en la represión de las protestas que su muerte ha provocado en Irán. En un texto votado a mano alzada, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo reclaman incluir en la lista negra de la UE a los funcionarios iraníes, incluidos todos los asociados a la policía de la moral cuya responsabilidad en la muerte de Amini y en la violencia contra los manifestantes esté probada. El 16 de septiembre, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió a los 3 días de ser detenida por llevar mal puesto el velo, lo que ha desembocado en una continua ola de protestas en todo el país. Las autoridades han detenido a miles de manifestantes y decenas de ellos han muerto, entre ellos varios jóvenes que acudían a los actos sin el velo a modo de protesta. Estas no son las primeras restricciones que la Unión impone a Irán. En 2011, la UE impuso sanciones a Irán para castigar las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país. Nikolai Zhukov: Putin podría hacer una prueba nuclear en el Ártico.
El presidente Vladimir Putin ha advertido repetidamente a Occidente que cualquier ataque a Rusia podría provocar una respuesta nuclear. Algunos analistas dicen que es un farol, pero Washington se toma en serio al líder ruso. Euronews ha hablado con Nikolai Sokov, experto en armas nucleares del Centro de Desarme y No Proliferación de Viena. Las armas nucleares tienen más utilidad cuando no se utilizan, pero una vez que se cruza el umbral, la situación cambia. Lo mejor será evitar esa situación. Y de hecho, hasta ahora, aunque hemos visto muchas bravatas nucleares por parte de Moscú, no hemos visto ninguna medida práctica que pueda sugerir que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares. El escenario más probable es una prueba nuclear, pero no en el Mar Negro. Eso es realmente un disparate. La prueba nuclear sería en Novaya Zemlya, en el norte de Rusia, una gran isla en el Ártico. Occidente tiene que mantener una delicada línea entre, por un lado, apoyar plenamente a Ucrania y, por otro, no implicarse directamente en la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Y creo que tenemos una buena oportunidad de superar esta crisis sin que veamos el uso del arma nuclear. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en la que la fantasía de los niños se hace realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Telesucesos Quito, Instagram Telesucesos_ Twitter @Telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y en nuestra página web como www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.